Bien, hermanos, vamos a orar juntos para que el Señor nos guíe en el tiempo de predicación. Bien, oramos, hermanos. Amado Señor, te agradecemos hasta aquí por la gracia que has concedido a tu iglesia, por cuánto fervor entonamos, Señor, los cantos de la Escritura y también los signos, porque sabemos a quién va dirigido. Te ruego también, por favor, que nos des gracia ahora para el tiempo de la exposición de la Escritura. Suple, por favor, la carencia de este predicador. Concede, por favor, a mi hermano atención para que pueda tomar de la Escritura y aplicarlo. Y que en su juzgamiento en cuanto a este sermón, si es bíblico, él estará en la obligación de aplicarlo a su vida. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Hermanos, por favor, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 hasta el 12, esa va a ser la porción. Para los que nos visitan, estamos domingo tras domingo llevando la serie expositiva de la primera carta de Pedro, principio al final, que es la forma más adecuada de predicación. Vamos a ver hoy día entonces 3, versículo 8 hasta el 12, título El creyente humillado, una bendición. Dice en 1 Pedro 3, versículo 8 y 9, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Arranca esta porción, esta sección en realidad, con la palabra finalmente. O sea, acá el apóstol Pedro va a dar una conclusión, no de la carta, por supuesto, pero Pedro va a terminar una sección que, como hemos visto, había iniciado en el 2, versículo 11 al 12, donde ahí Pedro empezó a exhortar, después de dar doctrina, pasa a una esfera práctica y Pedro empieza a exhortar a que debemos cultivar, a que debemos mostrar ante los gentiles una conducta intachable. Recuerda usted que dijo Pedro, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Recuerde que el contexto de la carta es que estos hermanos estaban siendo perseguidos. ¿Y en qué sentido era la persecución? Constantemente visto como malhechores, despreciados, menospreciados, toda una sociedad oponiéndose a estos creyentes. Un término describe perfectamente esta persecución: ostracismo. Ahora, aquí el apóstol Pedro entonces va a llegar a una conclusión. El último tema o la última sección que Pedro ha estado tocando es la sumisión del cristiano. Arrancó en el 2, versículo 13, y aquí ahora Pedro va a dar la conclusión. Él ahora va a describir cómo es que deben vivir los cristianos. Por consiguiente, mis hermanos, lo que Pedro va a hacer aquí es dar un patrón de conducta cristiana. Recuerden que Pedro les ha hablado de sumisión ante las autoridades, es decir, ser un buen ciudadano, aún tenga un gobernante malo. Les habló luego de la sumisión ante sus amos terrenales, aún tengan jefes insoportables, es decir, ser un buen empleado. Les habló de la sumisión en el hogar. En primer lugar, les habló a las esposas, a las hijas de Sara, a aquellas que
más sencillo para un predicador encontrar algo descriptivo o doctrinal para exponer la doctrina y luego aplicarlo a la iglesia. Pero cuando una porción es meramente práctica, es muy complicado porque habrá que desondar realmente qué es lo que pensaba el autor y no irnos en una aplicación que no es la correcta. Dios nos guíe hermoso el día de hoy. Punto 1. El fruto de la sumisión del creyente, ser de bendición. Mis hermanos, ¿cuál es el énfasis de esta porción que estamos hoy estudiando? El apóstol Pedro entonces se está dirigiendo a todos estos grupos de una manera general para encerrar en una sola palabra el tipo de vida que espera el Señor. Tanto en la iglesia, en la sociedad, aún sea hostil, en el trabajo, aún sea hostil, y en la familia, aún sea con un cónyuge hostil o incrédulo. Y esa palabra que puede resumir el mensaje de Pedro a estos grupos es que el creyente, esté donde esté, ese creyente que se muestra sumiso según el ejemplo de su Señor, debería ser una bendición. Ese es el término claro, hermanos. Debería ser una bendición para su sociedad, sus gobernantes, para sus jefes, sus compañeros, para sus hermanos en la fe, esposos y esposas, aún en medio de la hostilidad. Pero para ser de bendición, nos va a mostrar el apóstol Pedro que se requiere una conducta específica. Esa conducta no viene de un esfuerzo natural, mi hermano. Esa conducta viene del resultado de un corazón que ha sido regenerado y ha sido saturado de virtudes que le asemejan al creyente a Cristo. Las mismas que debería encontrarse en todo verdadero creyente. De ahí que dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal. Aquí Pedro está apuntando a no devolver insulto por insulto, ni maldición por maldición. Aquí Pedro está prohibiendo toda venganza verbal. Recuerde que maldición es atacar con críticas, es injuriar. Pero luego Pedro afirma el sentido del texto, si no por el contrario, dice hermanos, bendiciendo. Vivimos, como en el contexto de la carta de 1 de Pedro, en un mundo que es hostil ante los creyentes, al menos a los que viven conforme a la ley de Cristo. Un mundo que es hostil ante los creyentes. Usted trabaja seguramente en un centro laboral donde su jefe tal vez no sea creyente, tampoco lo sean sus compañeros, y tal vez por tu fe te son hostiles. La pregunta es cómo respondemos ante ello, hermanos. O tal vez te ha tocado vivir con un esposo o una esposa no creyente, o tal vez un esposo o una esposa contenciosa que es hostil a tu fe. La pregunta es cómo responder. Bueno, Pedro dice siendo de bendición. Ahora bien, pastor, pero ¿qué significa realmente ser de bendición para otros? Me salgo al versículo 10 y 11, está la respuesta ahí. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y segunda cosa, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. O sea, hay una intencionalidad. Busque la paz y sígala. Es decir, hermanos, ser de bendición significa que yo voy a buscar de una manera activa el bienestar y la paz de los que están a mi alrededor. Pastor, ¿y cómo hago eso? Primera cosa, por medio de lo que hablamos y también de lo que no hablamos.
usando su lengua para insultar, para responder de la misma manera o para engañar mintiendo con tal de salir de ese problema. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Para ser de bendición es necesario usar palabras adornadas, palabras de bendición, no palabras malignas que ofendan, no palabras mentirosas y cobardes que tienen el propósito de huir de la situación. Pedro está señalando que sus lectores están tratando de cobrarse los daños que había recibido e insultar de la misma manera como eran insultados. Y le dice, deje de desquitarse, no devuelvan mal por mal, insulto por insulto, porque eso es algo que no tiene lugar en la religión cristiana. Lucas 6:28 nos dice ahí, Jesucristo, bendecid a los que os maldicen. O sea, no solamente usar la lengua para hablar bien de ellos, sino para bendecirles. Y luego dice, orad por los que os vituperan, o sea, por los que les calumnian, por los que murmuran de ustedes. Segundo punto. Por medio de conducta pacificadora, yo llego a ser de bendición. Dice en el 11, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y siga. Promover, como dije hace rato, promover la paz y bien aún sean hostiles. Entonces, mi hermano, cuando hablamos de ser de bendición, usar nuestra lengua para perjudicar a los que aún nos persiguen, a los que nos son hostiles, actuar de una manera que afecte, que perjudique y hiera a los que nos hacen mal, no es consistente con el ejemplo del Señor Jesucristo. Mateo 5, usted sabe que allí habla claramente el Señor en cuanto a la conducta y el conformarse con la ley moral. Dice en el 39 en adelante, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Pastor, ¿cómo yo puedo ser una bendición? Aún aquellos que son malos contra mí, cuando dice el Señor, no resista al malo. Es más, está
fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Y para qué, pastor? Para que sigáis, dice el apóstol Pedro, sus pisadas. ¿Te atreverías tú a llamarle a Jesús mentiroso? Porque eso es lo que hacemos cada vez que decimos, no podemos. El Señor te ha dado su palabra. El Señor te dio su espíritu. Te ha hecho una nueva criatura. Ha cambiado tus afectos. Te ha dejado ejemplo. ¿Y no puedes? ¿No será tal vez que no quieres? ¿No será que no tienes un ánimo pronto a mortificar tu pecado? Es más, hermano, más adelante, en su segunda carta, el mismo Pedro nos dice en el 1, versículo 3, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria. O sea, todas las cosas para una vida piadosa te han sido dadas por su poder, mediante el conocimiento de aquel que les llamó para su gloria. Has sido tú capacitado. Dios te ha salvado y también te ha rescatado de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado, y ahora ha dado un ejemplo para seguir sus pisadas. Y hermano, yo sé que es verdad que el cristiano, cualquier creyente, será tentado fuertemente ante una persecución, ante una murmuración, a devolverle mal por mal, a hablarle con las mismas palabras y hechos a los que hacen mal. Pero eso, hermano, no sería consistente con lo que somos ahora en Cristo. Así que, hermanos, imitemos a Jesús. Seamos como Jesús. Seamos una bendición aún a aquellos que nos persiguen, aún a los que hacen mal, aún a los que murmuran. Segundo punto, el cultivo de 5 virtudes para ser de bendición. Ahora bien, hermano, para poder vivir de esta manera, para ser de bendición, dice Pedro, debemos cultivar ciertas virtudes que deberían estar adornando y gobernando nuestra vida. Estas virtudes que el apóstol Pedro pone en la lista son las que van a hacer posible una relación más estrecha, una relación más íntima entre los miembros de una comunidad, empezando por la misma iglesia local. Dice el versículo 8, finalmente, y da 5 virtudes. Sed todos, debemos decir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Veamos uno a uno cada virtud. Ser de un mismo sentir. Esta palabra de griego homófrenes tiene un sentido de unidad de propósito. O sea, no estamos llamados a sentir en el aspecto emocional lo mismo, sino a una unidad de propósito. No de visión, porque el término visión, usted debe saber, es una palabra que se deriva del ámbito empresarial, ¿verdad? Y hoy en día, en muchos lugares, como tal empresa tiene su misión y visión, algo copiado, ¿no? Iglesia 2023, misión y visión. No, tampoco habla de eso, habla de unidad de propósito. O sea, esta palabra señala unidad en el cómo caminamos, no en el cómo sentimos. Ahora, muchas versiones han traducido esta palabra como vivir en armonía unos con otros, porque en el griego se lee sean unánimes.
especial cuando somos testigos del sufrimiento de otra persona. Cuando alguien soporta un dolor, hay un sentimiento que brota de las entrañas. Eso es la misericordia. Una compasión tierna. Los traductores, cuando ven esta palabra, siempre la encuentran asociadas a un vocablo griego, corazón. O sea, algo que sale de las entrañas. Alguien misericordioso. Alguien que está aplicando una emoción profunda de compasión. Es lo diferente al corazón endurecido, sobre todo ante la necesidad, ante la carencia de alguien. Es el término que usa Pablo cuando le escribe a Colosa en el 3, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Y una quinta virtud que nombra Pedro, amigables, que lo correcto sería que se traduzca como humildes. Esa palabra también lo usa el apóstol Pedro en el 5:5 y se traduce como humildes. Humildad, hermanos. En el pensamiento griego de la época, la humildad era visto como una debilidad, era visto como un vicio. Alguien humilde era alguien impotente, era de una mente insignificante o servil o inferior, pero en la mente del creyente es una virtud. Es lo opuesto al orgullo, es lo opuesto a la soberbia. La humildad encontramos que es una virtud que el Señor Jesucristo enseñó cuando lavó los pies a sus discípulos en Juan 13. Ahí el Señor da el ejemplo de un servicio abnegado, mostrándose como menor ante sus discípulos, como el siervo de todos ellos. Así que, hermano, estas 5 virtudes deberían reflejar la gloria de la iglesia. Cuando creyentes, hermanos y hermanas, viven en armonía. Los hermanos y hermanas de una congregación local deberían estar ejemplificando estas virtudes. Todo aquel que ha reconocido a Dios como Padre y a Jesús como su Señor debería estar ejemplificando estas virtudes. El cuerpo de Cristo debe estar experimentando el beneficio de estas virtudes. No solamente estas virtudes aplican a la convivencia en medio de la iglesia. Esta ética que está Pedro ahora enseñando se aplica a toda comunidad, a cada grupo que él ya mencionó. A esos grupos que aún en la persecución deben
Versículo 9, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora aquí ponte atención porque eso puede ser un poco complicado. Como traduce Reina Valera, ¿no?, la que usted está leyendo, da la sensación de que el creyente, ¿no?, debe estar viviendo, como ha dicho Pedro, con esas virtudes, porque ha sido llamado a heredar una bendición. No, esa es la idea, ¿no? Uno lee el corrido, así como está en esta versión, da la idea de que el creyente debe vivir así, porque viviendo así heredaré una bendición. Pero en el griego, hermano, literalmente dice: para esto habéis sido llamados. Y lo dice en voz pasiva, o sea que hay otro que les llamó, que es Dios. Así que, ¿quién llamó para esto a pastor? Dios. Muy bien, pero la pregunta es ahora esta: para esto se puede referir a dos cosas. Una puede ser al estilo de vida que habló Pedro, o sea, no devolviendo mal por mal. O para esto puede ser para lo que viene después, o sea, la herencia eterna. O sea, hay dos opciones para la aplicación de esta palabra. O hemos sido llamados a ser de bendición a otros, o hemos sido llamados a heredar una bendición de otro. Pastor, ¿a qué postura me debo yo inclinar? Y aquí viene el trabajo del pastor. Por el peso de la gramática, por el peso del contexto anterior, entendemos que aquí se está hablando de lo anterior. O sea, Pedro está indicando que hemos sido llamados no solamente para heredar una bendición, sino para bendecir a otros. Pastor, ¿cómo sabe usted? Un poco más atrás, cuando Pedro comenzó a hablar de estas acciones, de estas buenas obras, 1 Pedro 21, usa el mismo conjugado gramatical: para esto fuiste llamados. Y dice ahí: para esto fuiste llamados, la misma unión gramatical que encontramos en el 3, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y luego pasa el apóstol Pedro a hablar de esas virtudes. Entonces, hermano, ¿a qué se refiere Pedro? Para esto hemos sido llamados, para bendecir. Para bendecir, cuando brota de ese cristiano las virtudes que ya Pedro ha descrito: ser de un mismo sentir, compasivos, amor fraternal, misericordia y humildad. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual ha de ser un creyente de bendición para otros? Porque para esto fuiste llamado. Punto 4. Los resultados de ser de bendición. Ahora sí, aplica la última parte. Leemos todo junto para tomar el cuerpo. 1 Pedro 3, versículo 8 al 9. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Hermano, cuando uno vive entonces de esta manera, esto tiene resultados. Y Pedro nos dice: para heredar bendición. Cuando la vida del creyente, en especial del que es perseguido, del que es menospreciado, del que le hacen mal, está adornado de palabras, de actos de bendición, cosechamos lo que Santiago dice: el fruto de justicia. Santiago 3:18 dice ahí Santiago: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Qué cosecha un pacificador? Alguien que ha bendecido con su hablar
bendiciendo a otros, voy a heredar vida eterna. No, hermano, ha entendido mal usted. Eso sería salvación por obras. Acá no le está hablando a incrédulos. Acá Pedro no está diciendo, mira incrédulo, bendice a otro como puedas, y vas a heredar la vida eterna. No, hermano. Acá esta carta le está hablando a quiénes, a creyentes, a hombres y mujeres que ya fueron regenerados. Y esta conducta de hacer el bien es la evidencia de su conversión. Amado hermano, ya lo hemos dicho aquí varias veces. Yo no soy salvo por buenas obras. Toda una carta a Gálatas hemos visto esta realidad. Pero mi salvación sí se evidencia en buenas obras. Porque ahora, capacitado por el Espíritu Santo para poder cumplir la ley y gozarme ahora en cumplirlas, el Señor me devuelve a la ley porque seré juzgado por mis obras. El creyente será juzgado, sí, pastor, no condenado, pero será juzgado. ¿Y cómo, pastor? Por sus obras. Mateo 25, cuando uno lee esa porción, encontramos que describe el día del juicio, ¿verdad? Y vendrá el rey. ¿Qué le dirá a los creyentes, a los de la derecha? Venid, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. ¿Y por qué? ¿En base a qué emitió ese juicio el rey? Porque tuve hambre y me hice de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me recogiste, estaba desnudo, me cubriste, estaba preso, me visitaron. O sea, obras que hicieron. Ahora, ¿qué responden esos justos? Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te dimos de beber? No es que ellos hicieron las obras para salvarse, ellos ni enterados que el Señor estaba usando las obras que evidencian a un creyente para el juicio. Y responde el rey, es cierto, digo, que cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me hiciste. ¿O qué el apóstol Pablo, Romanos 2, cuando habla del juicio de Dios? Dice en el 7, vida eterna, ¿a quiénes? A los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea que aquel que tiene la vida eterna se caracteriza porque persevera en hacer el bien. Es de eso que está hablando aquí el contexto. No que si hago buenas obras y bendigo a todo el mundo, heredo la bendición de la vida eterna, hermano. El creyente evidencia su salvación, siendo de bendición para otros. Ahora, hermano, esta bendición que promete Pedro no solamente tiene un aspecto eterno y glorioso. Esta bendición que hemos de heredar también tiene un aspecto presente. Si tú vives entonces para bendecir aún en medio de la persecución, de la hostilidad, una de las cosas que se hereda, dice Pedro, es la bendición de buenos y felices días. Punto final 5. Dice en la última sección, el versículo 10 y 12, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice, hermanos? Refrene su lengua de mal. Ahora, hay algo curioso. No le está hablando a los que calumnian, le está hablando a los que podrían responder por una calumnia. A ellos le dice, refrenen su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal
paso, no va a ser la única vez en esta carta que Pedro cite este Salmo 34. Lo hace 5 veces más. O sea, la impresión que nos da es que Pedro ha meditado profundamente en el Salmo 34 antes de escribir esta epístola. Algunos llaman a esta carta el comentario teológico y práctico del Salmo 34. Si tú lees el Salmo 34, vas a ver que se ve ahí temas como la aflicción de los justos, el socorro del Señor, la conducta del justo en la adversidad. O sea, los mismos temas que preocupaban a Pedro y sus lectores. Así que Pedro ha tomado muy en cuenta el contexto de este salmo para poder aplicarlo y fundamentarlo en cuanto a la conducta del creyente en su persecución. Y el salmista en esta porción, en el Salmo 34, cuando dice, ¿quieres ver días buenos en este mundo? La aplicación es en lo terrenal, en lo temporal. Y dice, guarde su lengua del mal, refrene su lengua. Cuando estés tentado, entonces, amado hermano, en responder al que te persigue, al que murmura, al que calumnia, apártese del mal y haga el bien. Refrene su lengua de responder con la misma corrupción con la que fue usada. Si vive usted promoviendo el bienestar, la paz de otros, aún de aquellos que hacen mal, de aún aquellos que calumnian, tal vez no vivas necesariamente una larga vida, pero promete la Biblia, vamos a ver el bien de Jehová, vamos a experimentar la paz de Dios, porque los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos atentos a su oración. Así que, amados hermanos, piense esto, no existe un bien mayor que partir de este mundo con una limpia conciencia. No existe mayor bien, hermano, que partir de este mundo teniendo el gozo prometido de Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pastor, ¿cómo aplicamos este pasaje? Tengo 3 puntos de aplicación práctica. A pesar de que ya hemos sido el recontra práctico, pero hay 3 puntos que quisiera aplicar hoy a la iglesia local. Amado hermano, detrás de todo este consejo del apóstol Pedro hay un mandamiento específico para un grupo específico. Amar al prójimo, pero ese prójimo es el enemigo. Mateo 5, versículo 44, pero yo os digo, amen a sus enemigos, oren por los que le persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, hermano, amar a tus enemigos no es una cuestión de sentimientos. Bueno, no lo es. Te pregunto, ¿qué es lo que yo siento cuando otro me insulta? ¿De verdad? ¿Qué es lo que tú sientes cuando otro te insulta? ¿Qué es lo que yo siento, hermano, cuando alguien murmura y calumnia de mí sin pruebas? ¿De verdad? Pastor, humildad. ¿En serio? Sentimos, ¿verdad? Impotencia, ¿sí o no? Ira, tristeza, ganas de responderle de la misma manera, ganas de ir a buscarlo y ajustar cuentas. El amor a los enemigos no es una cuestión de sentimiento, hermano, porque si tú estás esperando sentir algo para responder ante un insulto como una bendición, de una manera amable, hermano, te vas a quedar toda tu vida sin amar a tu prójimo. Por ende, te vas a quedar toda tu vida desobedeciendo al Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
aquí en la tierra como apuntando a la vida eterna. Muy bien, te pregunto, ¿y qué si hago lo contrario? Esto aplica tanto en sentido positivo, el que hace recibe, y también negativo. ¿Y qué del que hace lo contrario? Hermano, probablemente te va a ir mal. Si usted, hermana, hermano, casada, casado, niño, joven, si usted, soltero también por caso, si usted no refrena su lengua del mal, si usted no refrena su lengua del engaño, o sea, si tú vives devolviendo mal por mal, no, eso de que no soy manso, tampoco soy menso, y vas y respondes como quieres, devolviendo mal por mal, insulto por insulto. Si no paras, hermano, de hacer el mal, en especial a los que te persiguen, y no estás haciendo el bien, aún a los que te calumnian, prepárate, hermano, porque vendrán días amargos. Prepárense porque vendrán días amargos. Hermano, muchos, y lo digo esto con mucho amor, firmeza, muchos de tus sufrimientos aquí, en este mundo, no han sido como resultado de la persecución por tu fe. Muchos de tus sufrimientos en la sociedad es porque te atreviste a faltarle respeto a las autoridades. Mucho del sufrimiento y el mal que has sufrido en este mundo es porque te atreviste a faltarle respeto a tus jefes, a desafiar a tus jefes, a responderle de la misma manera como ellos te han hablado.
hermano, Dios les ayude a aplicar este consejo del apóstol Pedro. Amado Señor, te agradezco por la exposición de tu palabra. Ruego, Señor, que quede en la conciencia de cada creyente que ha escuchado hoy esta exposición. Ruego, Señor, que pueda ahora juzgar y meditar estas palabras, y si él o ella algo que ha sido conforme a la pureza del Evangelio y conforme a todo el consejo de la Biblia, deberá caminar en él, deberá llevarlo a la práctica. Señor, guárdanos por favor de disociar la salvación y la evidencia de las buenas obras. No somos salvos por buenas obras, sin embargo la salvación se evidencia en una conducta virtuosa, en una vida adornada con palabras de bendición y una conducta de bendición, en una vida que persigue intencionalmente la paz con todos. Guarda, Señor, a tu iglesia de perder el rumbo en cuanto a la expresión de la conducta cristiana, de la piedad, del amor no fingido. Te lo pido esto en el nombre de Jesús.